Bueno, como Jesús estaba muy nervioso porque le iba a quitar el micro cuando pase una hora, pues como vamos con tiempo, vamos a empezar antes ya, porque creo que está la sala casi por completa. Y bueno, pues voy a presentar al primer ponente, Jesús. Bueno, pues creo que se lo debía. Jesús es un impresentable porque ¿cómo presentamos a Jesús Bermúdez, pareja? Jesús Bermúdez López, perdón. Bueno, leo un poquito de su trayectoria, pero nada más porque os situéis la gente más joven, ¿no? Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, especialista en Filología Semítica, en la sección de Árabe Islámico y diplomado en Geografía e Historia. Especialista en Arte y Arqueología Islámica y fue miembro del equipo redactor del Plan Especial Alhambra y Alisares en el 86. Actualmente es conservador del patrimonio histórico en el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Provincial de Granada, en la Consejería de Cultura. Ha publicado numerosos libros, artículos. Yo destacaría que su actual y la oficial Guía de la Alhambra, pues un libro que le ha llevado muchas horas de su vida. Y bueno, yo creo que es toda una vida vivida, Jesús, vivida y dedicada a la Alhambra. Incluso yo diría que son dos vidas, porque nadie tiene el privilegio de haber nacido en la Alhambra y tener un padre como él, con su nombre de José Miguel Jesús Bermúdez Pareja. Mientras los demás jugábamos por ahí a otras cosas, él se subía en los leones y hacía sus cosas. O sea que creo que ahora mismo no hay una persona que tenga más recursos que es para hablarnos de su tema. Él nos va a hablar del Palacio de los Leones y nos va a situar un poco la Sala de los Reyes, su enclave y significado en la Alhambra. Pues Jesús, 1 hora 15 minutos. Gracias, Ramón. Bueno, hay que ser agradecido y, lógicamente, en primer lugar, quiero agradecer a la dirección del Patronato de Alhambra, a Rocío Díaz, a la dirección también de la UNIA y, por supuesto, a mis queridos, admirados compañeros y amigos, tanto Elena Correa como Ramón Rubio, por haber pensado en mí para servir de introducción a un tema tan amplio, con tantas aristas como es el tema del Palacio de los Leones. Bien, es verdad que el grueso del curso va a tratar sobre la restauración de las pinturas, con lo cual yo simplemente voy a intentar aterrizar a todos los que están en esta sala en el espacio, intentar sacar pequeñas pinceladas, algunas quizás polémicas, algunas quizás superficiales, ¿no? Voy a intentar que algunas incluso con un poco de sentido del humor, no sé si me saldrá, que son fruto, como decía Ramón, de muchos años de dedicación a estos espacios, ¿no? De hecho, hace 36 años que he ejercido mi labor profesional en la Alhambra y aunque ahora mismo he vuelto a mis raíces, a la delegación provincial como arqueólogo, pero realmente mi formación, mi observación del espacio ha sido aquí en la Alhambra, con lo cual pues, agradezco doblemente. Yo pensaba que a esta altura iba a estar aquí, pero las cuestiones administrativas de nuestro país pues complican el asunto y lo que iba a ser mi retirada profesional en la Alhambra, pues no sé si será en la Alhambra o será también en la delegación donde empecé. ¿Quién lo sabe? Falta poco tiempo para ello, con lo cual espero que sea en los próximos días, meses, quién sabe. Bueno, claro, aceptar el reto de hablar sobre el Palacio de los Leones a la altura en la que estamos, en 2022, pues es como tantas cosas en la Alhambra, es un aspecto es como las dos caras de una moneda, ¿no? Una dualidad que va a salir en toda mi intervención porque creo que es muy representativa, muy característica en general del mundo islámico y especialmente del islámico medieval representado aquí en Granada por la dinastía nazarí, ¿no? Es por eso por lo que creo que el reto es fácil y a la vez es complicado. Es fácil porque, bueno, hablar sobre el Patio de los Leones o el Palacio de los Leones, bueno, cualquiera puede hablar horas, ¿no?, sobre ello, ¿no?, y verlo desde muchas perspectivas. Y es difícil porque hay que sintetizarlo en los 60 minutos escasos que me deja mi amigo Ramón, pero sobre todo porque hay que hacer mucha síntesis, Como he dicho antes, a lo largo de la intervención van a salir muchos temas que han sido polémicos en el pasado, siguen siendo polémicos ahora y estoy seguro que van a representar una polémica
importante en los próximos años. Pero lo voy a hacer con una visión muy genérica, muy divulgativa, si quieren incluso un poco pretenciosamente por mi parte, de una cierta alta divulgación, y sobre todo voy a intentar presentarlo con un poco de sentido del humor, que creo que a esta altura lo merecemos todos. Aunque insisto que el grueso del curso, lo importante, viene después de mí. Lo mío es simplemente un apunte para que intentemos contextualizar y que cada uno pueda aterrizar en el lugar. Bien, lo primero que se me ha pedido es que hable un poco sobre el sitio donde se integran las pinturas de la Sala de los Reyes, ¿no? Es decir, el enclave y el significado, ¿no? El Patio de los Leones, el Palacio de los Leones, es un espacio muy contradictorio, simplemente desde el punto de vista espacial, ¿no? Visual, ¿no? Que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, en esa dualidad que decía, que apuntaba antes, ha mantenido una imagen permanente, ¿no? Ha mantenido su esencia general. Todos reconocemos en estas imágenes que están puestas en la diapositiva cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos el patio, el Palacio de los Leones, desde el siglo XVI, con ese levantamiento atribuido a Pedro Machuca, el plano que se encuentra en el Palacio Real de Madrid, hasta la última fotografía que se sacó de la cornisa después de la instalación del suelo de mármol en el patio, ¿no? Y si nos fijamos con detalle, el siglo XVI, la del centro, que es un detalle de la plataforma de Vico del siglo XVII, más a la derecha el siglo XVIII, todo el siglo XIX abarcado en esta imagen de la fotografía que se hace pues, poco antes de la intervención de Torres Balbás, ¿no? A principios del siglo, en final del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y cómo ha evolucionado un poquito ya en el siglo XX hasta el siglo XXI el palacio. Si nos fijamos, estamos viendo la misma imagen. Reconocemos perfectamente, a pesar de toda su evolución, el espacio del Patio de los Leones. Es decir, se convierte esa, digamos, contradicción de imagen, de espacio, en un elemento, en algo singular de este lugar. Si recurrimos a las imágenes, desde las primeras imágenes que tenemos ya del patio aterrizando en el suelo, he intentado en estas 4 imágenes focalizar cómo ha sido esta evolución de líneas generales, ¿no? En el patrimonio histórico, uno de los grandes valores que tiene patrimoniales es precisamente la imagen de los lugares, es decir, las fugas, la geometría, la luz, lo que representa un poco esa visión que desde un punto de vista de la sociedad contemporánea hace sobre los espacios que durante siglos, durante muchos años, nuestros antecesores han pisado. Y si nosotros miramos, muy a pesar de las durísimas intervenciones que ha tenido este patio, ¿quién diría que son durísimas si realmente estamos viendo lo mismo, ¿no? Sin embargo, fíjense que he intentado resumir aquí pues, un poco todo, ¿no? Desde esa etapa del abandono hasta el momento en que la Sala de los Reyes se transforma, como iremos viendo en el curso, el momento en que el suelo se replantea como probablemente pudo estar la mayor parte de su historia, ¿no? Con esta tierra batida, o como en los años 70, en torno al 72, al 74, ¿no? Se pone incluso un jardín, ¿no? Es decir, todo ha evolucionado muchísimo según las modas, según las percepciones patrimoniales de cada momento, según las investigaciones que han ido aportando. Porque todo lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición es precisamente eso, que el espacio del palacio, el espacio del patio, suscita interpretaciones varias, que tienen mucho que ver con la formación, con los recursos que disponen los conservadores o los observadores de esos lugares y, por supuesto, con la sensibilidad y la capacidad que tienen de analizarlo. Es evidente que esta frase de Alejandro Dumas, a principios del siglo XIX, de Alejandro Dumas, ¿no? Representa muy bien ese inicio de la toma de conciencia sobre el Palacio de los Leones, ¿no? Rogad por el Palacio de los Leones, rogad porque el Señor lo mantenga en pie, o por lo menos para que si cae no lo vuelvan a levantar. Preferible es un cadáver a una momia. Una frase que quizás tiene algo de guasa, ¿no? de humor, pero que en el fondo nos está mostrando pues, cómo se percibía en aquellos momentos, pues, bueno, digamos la joya de la corona, ¿no? No he dicho antes que todas las ciudades patrimoniales históricas o las grandes ciudades que son referencia incluso hoy día en nuestros días tienen un icono. Ese icono, pues bueno, ¿qué voy a decir de París, ¿no? La Torre Eiffel, ¿no? Pues, ¿qué voy a decir la Puerta de Alcalá, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Bueno, en Granada tenemos la Alhambra, pero por supuesto el Patio de los Leones. Son esos iconos de media docena, una docena que todo el mundo tiene en su
en su referencia y que, bueno, en el siglo XIX pues, se percibía como una auténtica ruina. Fíjense la cantidad de intervenciones que ha habido y que podemos resumir en todo este conjunto de imágenes en torno a la reflexión de Alejandro Dumas. Pero, como veremos el día, como acaba de anunciar Elena y Ramón, que vais a poder, vamos, yo también puedo acompañaros, a percibir el patio de los Leones, el palacio sin nadie, sin gente. Lo primero que sorprende cuando entramos al palacio es el espacio, esas líneas, ese ámbito que nos resulta sorprendente, ¿no? Por su concepción, digamos, arquitectónica adaptada a esa imagen que nosotros percibimos en el momento de entrar al patio, ¿no? Con esa prístina imagen que hoy vemos en esta imagen, evidentemente, con la intervención del siglo XXI, es decir, tal como hoy se percibe, ¿no? Con en la mochila todas esas imágenes históricas que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Y yo creo que podemos concluir que una de las grandes singularidades que tiene este palacio es que probablemente como la Alhambra es el resumen, es el punto elevado, es la culminación de todo un proceso evolutivo del cual yo creo que la gran singularidad que tiene la Alhambra hoy día es precisamente eso, ¿no? Que es síntesis de siglos de experimentación sobre conceptos que han marcado la creatividad cultural patrimonial del Islam medieval en suelo europeo, que es Al-Ándalus, y del cual los nazaríes, esos últimos 2 siglos y 260 años de historia, pues culminan posiblemente a lo largo del siglo XIV y muy especialmente al final con la edificación del Palacio de los Leones, ¿no? Y para eso he traído 2 pinceladas, estas 2 imágenes que conocen perfectamente. La de la izquierda es uno de los primeros estudios que pone hincapié, que supone, digamos, el descubrimiento de lo que ha sido uno de los conceptos que definen mejor la arquitectura del Islam medieval, ¿no? Que es el sistema proporcional, ¿no? Y en el cual Georges Marchais, un gran historiador de la arquitectura, que ha publicado este dibujo en diversos trabajos, ¿no? Creo que el primero fue el Manuel d'Art des Musulmans de los años 50, año 52, publicado en Francia, ¿no? En París, y donde hizo este estudio, digamos, partido un poco lo que serían los 5 ejes de composición del palacio. Es decir, nos está hablando de que el patio, obedece a una percepción proporcional, a un sistema que ha utilizado la proporción como elemento básico para su desarrollo decorativo y arquitectónico. Y a la derecha tenemos uno de los más recientes trabajos, concretamente esta planta que está publicada en el libro de Rafael Pérez Gómez, creo que es Juan Carlos Benavides, el autor de esta planta, donde a petición de Rafael Pérez Gómez, en ese magnífico libro sobre la Alhambra, Belleza Abstracta, que está publicado, fue editado en 2019 por el Patronato de Alhambra, precisamente, y que tiene una parte gráfica, un aparato gráfico espectacular, ¿no? Bueno, pues uno de los trabajos que le pidieron para este libro fue precisamente el análisis, digamos, de dimensión, lo que es la medición detallada de todo lo que es la superficie del patio. Y eso me ha servido para intentar recuperar la idea clásica que muchos de los que aquí son profesionales del patrimonio, de la difusión, ¿no? Los guías turísticos, incluso a nivel universitario, cuando se habla de que precisamente el patio de los Leones, una de sus características es que tiene la dimensión de un marjal, ¿no? Algo que es quizás polémico porque algunos investigadores que han tomado las medidas adecuadas del patio, pues han puesto en duda, ¿no? Y yo para eso, pues como siempre hago en estos casos, sin entrar mucho en la polémica, aunque tomo partida por alguno de ellos, he ido al diccionario, el diccionario de árabe, donde aparece la palabra marja, ¿no? Que es la raíz, ¿no? Maraya, que significa, digamos, medida de agrimensión, ¿no? Digamos, un espacio que se utiliza como referencia, pero sobre todo en la compraventa de suelos, ¿no? Y que tiene, como ven abajo, he utilizado los 2 diccionarios. En la parte de arriba, esta que tienen aquí, es la traducción de la palabra marja, donde viene la palabra marjal, ¿no? Que le he transcrito aquí, ¿no? Marja, ¿no? Y la palabra que recoge el diccionario de la Real Academia de la Historia, que es, para todo lo que son palabras de origen árabe, es absolutamente fiable, puesto que el encargado de esas palabras era precisamente don Emilio García Gómez, el catedrático de lengua árabe, el más joven de la Universidad de Granada, y que disfrutaba especialmente con la transcripción de las palabras de origen árabe en la lengua castellana, ¿no?
Bueno, sin más detalles, simplemente como detalle les puedo decir que yo hace unos años pues pude adquirir un pequeño solar en la Vega de Granada, y la escritura está marcada en marjales y estadales, no en metros cuadrados. Simplemente para que vean un poco la importancia que tiene esto situado en un momento de investigación, que no está cerrado, porque estoy seguro que tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista más técnico, el tema del marjal sin duda da para un curso o varios cursos y para numerosos debates. Bien, en esa culminación del proceso evolutivo del espacio, del sistema proporcional, yo creo que el Patio de los Leones, el palacio, es probablemente elemento singular, es, digamos, lo que enriquece, analizado desde un punto de vista técnico actual, y para ello pues me he traído estas imágenes sacadas, sobre todo la de abajo, de este libro que acabo de citarles, de Rafael Pérez Gómez, de La Alhambra Belleza Abstracta, que me parece que recoge muy bien lo que significa proporcionalmente este palacio, y que todos conocen perfectamente cómo todo se resume en la articulación del círculo y el cuadrado, y que a través de este cuadrado que vemos aquí con su diagonal y por tanto el trazado del arco da lugar a la prolongación, y por tanto obtenemos justamente el sistema proporcional que va a servir para marcar lo que va a ser el desarrollo espacial, en este caso del Palacio de los Leones. Estas imágenes que tienen aquí son un poco provocadoras, lo sé, pero la he traído porque hace ya unos cuantos años, cuando el Patronato de Alhambra estaba preparando unos documentos sobre la masificación del turismo en la Alhambra y muy especialmente en el Patio de los Leones, resulta que los investigadores que estaban analizando cómo era la presencia humana en estos lugares, se dieron cuenta, nos dimos cuenta, de que había dos iconos de nuestro patrimonio que se utilizaba para la publicidad del turismo en nuestro país, y que eran reconocidos especialmente a través de los años 70, sobre todo a partir de los 70, 80 y desde entonces hasta acá, sobre todo visualmente a través de las televisiones, también de las fotografías y por supuesto hoy día de Internet. Es decir, cómo se presentaba la mezquita catedral de Córdoba y la Alhambra de Granada a través del Patio de los Leones. Y resulta que los turistas, cuando entran a la sala de oración de la mezquita de Córdoba, resulta que los que vienen de fuera, vienen de Estados Unidos y no han estado nunca, ni saben nada de patrimonio, al ver ese ámbito de columnas de la sala de oración, se quedan extasiados por las proporciones que tienen y que previamente habían tenido una concepción estética diferente. Pensaban que aquello era mucho más recogido, más pequeño, pero al verlo abierto se quedan extasiados por la altura y la profundidad que tiene el elemento arquitectónico. Justamente lo contrario que pasa en el Patio de los Leones, que cuando entran muchos de los grupos se quedan decepcionados porque piensan que es mucho más amplio de lo que realmente es. Es decir, aquí hay algo que trasciende un poco a lo que es la imagen y la percepción espacial cuando se pisa. Y estamos hablando, como digo, de dos iconos esenciales que hoy pueden disfrutarse en pie, afortunadamente, del patrimonio, nuestro patrimonio histórico. Pero esto que vemos en nuestros días, o que vemos a final del siglo pasado y principios del XX, no es algo que es contemporáneo, no es algo que se ha descubierto hace unos días, sino que también está en la historia. Y para eso nada mejor que acudir a los grabados. Fíjense ustedes en este resumen comparado que les he traído de grabados desde el siglo XVIII, siglo XVII, un poco, pero el siglo XVIII sobre todo, y ya más contemporáneos, tanto de las representaciones artísticas abajo de la sala de oración de la mezquita de Córdoba. Fíjense ustedes la proporción de los personajes que aparecen en los grabados con respecto a la arquitectura. Y sin embargo, si nos vamos al Patio de los Leones, fíjense ustedes la fuga, el enanismo de las personas que hay en torno, o el gigantismo de los leones, en este caso está puesto casi de pie, como vemos aquí, o este caso que parecen no ya osos, sino, no sé, en relación a las personas y en relación al espacio. Es decir, el sistema proporcional, el sistema espacial, el Palacio de los Leones está ahí, Bueno, para ver dónde se sitúa, lo mejor que podemos hacer, lógicamente, es aterrizar en la Madinat al-Hamra
y ver sus tres ámbitos esenciales, ¿no? Que hoy lo analizamos de un punto de vista funcional, ¿no? La alcazaba, lo que es la medina, la zona alta y, por supuesto, los palacios. Esa casa real que aparece con ese nombre desde la conquista en el final del siglo XV y que se convierte en residencia un poco, digamos, conservada por sus valores representativos, por su simbolismo, por los reyes católicos y que transforman en una nueva casa real, una más de la nueva monarquía cristiana, ¿no? Después de la conquista, ¿no? Y que hoy día, gracias a las investigaciones, sobre todo filológicas, pero también sobre el terreno, arqueológicas, materiales, le llamamos la palabra alcázar, ¿no? Precisamente derivada de la traducción de los diguanes de los sultanes de Alhambra. Y hoy día sabemos que los palacios nazaríes, eso que todavía compran los turistas cuando se ponen en cola para entrar a ver la Alhambra, los palacios nazaríes o los palacios nazaritas, realmente no estamos hablando de palacios, estamos hablando de un alcázar, ¿no? Un cázar, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Y que en el caso del Palacio de los Leones se integra a partir de principios del siglo XIV, con la llegada al poder de Ismail I, en lo que se conoce como la segunda etapa nazarí, cuando realmente los nazaríes eran conscientes de que iban a asentar la dinastía, ¿no? A partir de Ismail I, diseñan sobre el terreno este ámbito espacial conocido como el alcázar del sultán, que los textos árabes curiosamente lo llaman el alcázar del sultán, pero le ponen el añadido de la cuña, el nombre de cada sultán. El alcázar del sultán Yusuf, el alcázar del sultán Muhammad, etc., ¿no? Y que aquí aparece en este dibujo que hicimos para la guía oficial en los tres colores que marcan un poco el ámbito espacial preponderante por cada uno de los tres grandes sultanes del siglo XIV. Abul Walid Ismail II, Abul Walid Ismail I, entre el 14 y el 25, Abul Hajjaj, ¿no? Yusuf I, del 33 al 54, y luego Abu Abdallah Muhammad V entre el 62 y el 91, incluyendo las dos etapas en las que estuvo al frente de la Alhambra. Le he puesto el apellido Al-Ghani Billah, ¿no? Porque me parece importante reseñar algo que, aunque es muy conocido entre los investigadores, sobre todo los filólogos, los arabistas, ¿no? El profesor Antonio Fernández Puertas, en ese gran libro, gran en todos los sentidos, ¿no? De tamaño y de contenido, ¿no? que le publicó la editorial Almed en colaboración con el Patronato de Alhambra, precisamente sobre Muhammad V y el Maulid de 1362, ¿no? Recoge como el momento en el que Muhammad V, en su segunda etapa, el año 1367, adopta el laqab, digamos el apellido de Al-Ghani Billah, es decir, el satisfecho con o por la ayuda de Dios. Es muy importante este apellido, digamos, que se pone a partir de 1367, porque es justamente cuando Muhammad V se pone a favor del rey castellano, de Pedro I, frente a Enrique de Trastamara, y se produce la conquista por parte de los granadinos el saqueo de la ciudad de Jaén, de Úbeda y de Baeza, ¿no? Y que a partir de entonces, precisamente una carta que publica Fernández Puertas, que es muy de agradecer el trabajo magnífico que hace, en el que le dirige precisamente Ibn al-Hatib a Ibn Khaldun, ¿no? Donde le informa que precisamente a consecuencia de esas batallas y esas conquistas, Muhammad V adopta el laqab de Al-Ghani Billah, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Pues porque Al-Ghani Billah resulta que aparece en las decoraciones de yesería de toda la Alhambra, y muy especialmente en la del Palacio de los Leones, ¿no? También en Comares, por supuesto. Y por tanto, allá donde aparece esa cuña, sabemos que pertenece a la segunda etapa de su reinado, justamente al momento en el que, entre 1370 y 1380, más bien hacia la parte final, se construye el Palacio de los Leones. Como digo, son aportaciones desde la filología, desde el árabe contemporáneo, que tienen una enorme importancia para la investigación contemporánea de estos espacios y especialmente en la parte que nos toca a los que estamos ahora en este curso, su restauración. Claro, el tema del nombre es muy importante. Saben mis compañeros y saben los que me conocen aquí de la sala que últimamente llevo ya mucho tiempo subrayando la importancia que tiene el repaso de los términos árabes que pueden extraerse de las traducciones de los diguanes y de los pocos textos que existen
pero que van aportándose casi día a día, ¿no?, en nuestras tesis doctorales de la universidad, en nuestras investigaciones y en los estudios, sobre todo, de epigrafía de la propia Alhambra, ¿no?, y de otros muchos lugares, ¿no? Porque el árabe, a diferencia de nuestro idioma castellano, tiene unas connotaciones lingüísticas muy diferentes. Entonces, las raíces árabes tienen diversas interpretaciones y tienen diversos desarrollos, y los espacios reciben diversos nombres según las personas, según los alarifes, según los decoradores. Es decir, eligen las palabras no al azar, sino precisamente porque la raíz tiene algo que ver, algo que transmitir. Y eso a veces no lo conocemos, porque no se ha explicado o porque no se ha estudiado lo suficiente. El Alcázar de los Leones, el Palacio de los Leones, ya sabemos hace ya tiempo que su nombre, porque aparece en el Diwan de Ibn Samrak, ¿no?, el Qasr Riad Said, ¿no? Y es importante traducir estas palabras, que se ha traducido y se conoce como el Palacio, digamos, del Jardín Feliz, ¿no? Es, digamos, la traducción literal correcta. Sin embargo, hay investigadores todavía, ahora mismo, que están revisando estas traducciones tanto de la palabra Riad como de la palabra Said, porque Said evidentemente significa felicidad, feliz, alegría, ¿no?, esperanza incluso, ¿no?, pero también es un nombre propio, ¿no? Evidentemente aquí no puede ser, puesto que la construcción gramatical no debería llevar el artículo, sin embargo lo lleva. Pero bueno, estamos hablando de un lenguaje, de una lengua árabe medieval, que no existe ya por ningún sitio hablada, y que evidentemente pertenecía a un ámbito geográfico muy restringido como era la Granada nazarí, que tenía muy diferentes connotaciones en otros lugares. Lo que está claro es que la palabra riad significa jardín, y lo que nos explicaría de cuál es la interpretación del asentamiento de este palacio en la Alhambra sería precisamente, le he traído este plano que es muy limpio, ¿no?, filmado por Leopoldo Torres Balbás. Digamos que el palacio se construiría, digamos, en el solar del jardín del palacio de Ismail I, evolucionado al palacio de Yusuf I. Es decir, el Palacio de los Leones no es una construcción nueva, no es un añadido, digamos, más, o una transformación más de esa arquitectura de todo el Alcázar, sino que es justamente la edificación en un lugar que probablemente los que vivían en aquel momento allí o conocían la Alhambra le llamaban Jardín del Palacio. Por tanto, el nombre de este palacio tendría que ser el Palacio del Jardín del Palacio. Y evidentemente tiene otra connotación, que esa frase que tienen ahí entrecomillada, Jardín de la Felicidad Eterna, por sus connotaciones funerarias como puerta del paraíso, me parece un resumen muy correcto y muy adecuado. Es precisamente de nuestro querido conferenciante José Miguel Puerta Vilches, que desgraciadamente no está aquí, pero que él en varias ocasiones lo ha traducido así, ¿no? ¿Por qué es Jardín de la Felicidad Eterna? Porque es el paso previo precisamente a la rauda, el lugar que aparece aquí, que es el lugar del cementerio de los sultanes. Una rauda para el mundo islámico no es un lugar triste, es un lugar alegre, un lugar de felicidad, porque es un paso previo, es una especie de pequeño peldaño que el creyente pasa para llegar al paraíso, ¿no?, a la Jannah, ¿no?, que aparece en el Corán, ¿no?, es decir, al elemento esencial eterno, ¿no? De ahí que precisamente al ampliar el ámbito palatino de Ismail I, tanto Yusuf I como sobre todo Muhammad V mantuvieran la rauda como elemento esencial, la puerta que hoy llamamos puerta de la rauda, porque era el enlace entre el jardín, la parte trasera del palacio, con la propia rauda, ¿no?, real, ¿no? Bueno, evidentemente son interpretaciones que todavía están abiertas a muchas posibles nuevas interpretaciones, pero me parecía interesante y creo que desde la perspectiva actual, nuestro punto en el que estamos ahora mismo, creo que es lo más riguroso y lo más adecuado, ¿no? Bien. Para centrar un poquito el tema de las intervenciones, creo que es necesario echar un vistazo hacia atrás. Todo lo que voy a poner a continuación, evidentemente, ya lo conocen ustedes. Se trata de esos 10 años que el Patronato de Alhambra abordó valientemente, digamos que referencialmente a nivel internacional, la restauración del Patio de los Leones, muy especialmente a partir de la propia Fuente de los Leones. Una etapa que se inicia en 2002 y que finaliza
en 2012, pero que ni empieza en 2002 ni finaliza en 2012, sino que empieza mucho antes con la documentación previa, pero por lo menos 10 años antes, y hoy estamos 10 años después, todavía hoy, ejemplo es precisamente este curso, ¿no? Estamos bebiendo de todos esos procesos de transformación. Todo lo que yo voy a explicar ahora, y voy a poner imágenes, se encuentra resumido en el libro, en esta edición de 2 números de Cuadernos de Alhambra, creo que son el 46 y 47, que el Patronato de Alhambra editó y que les recomiendo que todos aquellos que estén interesados en todo lo que abarca el palacio, pues lo vean. Incluso se quedó corto a pasar de utilizar 2 números y hubo que incluso parte de los textos más importantes incluirlos en un DVD que acompaña la propia edición en papel, ¿no? Bien, evidentemente todo se inicia con la restauración en el año 2002 del León número 4. Y aquí, con esta imagen que tenemos aquí de una compañera, María José Domene, que está por allí arriba, una jovencísima María José Domene, sigue siendo joven, pero ya mucho más experta, ¿no? Pero bueno, el León número 4 fue, digamos, el que se sacó en este taller de restauración, que ahora no es taller de restauración, ahora son una oficina administrativa, ahora está allí la jefatura de personal, me parece, ¿no? Del patronato, ¿no? Y que, bueno, pues que sirvió un poco para poner las bases de lo que luego iba a ser esta especie de UBI, ¿no? Donde los 11 leones restantes fueron trasladados en los nuevos museos en el taller del Departamento de Restauración de Alhambra y donde se fueron sometidos a un escrutinio absoluto y total con una aportación de conocimiento espectacular. Como saben, la fuente, la taza, no pudo trasladarse por su tamaño y su peso y el Patronato de Alhambra decidió restaurarla en el propio patio, para el cual fue diseñado esta especie de pequeño cubículo de restauración que además fue premiado en la Bienal de Venecia. Fue diseñado por 2 jovencísimos arquitectos que trabajaban entonces haciendo prácticas precisamente en la Alhambra. Bien, todo el patio culminó con la aportación de 2 elementos que los he traído precisamente porque son polémicos y por eso he intentado traerlos, ¿no? El tema del suelo, el suelo de mármol, el tema de la fuente y el tema de que el Palacio de los Leones es tan importante, tan referente histórico, con todos estos años de investigación, resulta que es el único espacio de la Alhambra que sale del circuito medieval de agua, que tiene nada menos que un ordenador central que gradúa diariamente la temperatura, la hora, la limpieza del agua de la fuente y de las fuentes asociadas, ¿no? De todo el palacio, pero que desde el punto de vista de la conservación evidentemente supone un hito. Y como hito fue evidentemente la reapertura de la cantera reina de la Sierra de Filabres después de ímprobas gestiones, porque es una cantera que está cerrada, ¿no? Que no permite volver a sacar el mármol del cual están hechos los leones y la propia fuente, ¿no? Precisamente para hacer la restauración del suelo y de la nueva fuente. Y aquí he traído esto porque quiero poner la prueba definitiva, prueba. Saben ustedes que todavía hoy yo he escuchado por ahí algunas veces, cuando me pierdo por el patio de los Leones, que incluso hace años, no voy a decir nombres ni voy a decir personas, por supuesto, pero le escuché a una profesora importante de nuestra universidad, del Departamento de Historia del Arte, a preguntas de una alumna, claro, hace muchos años de esto, pero era así, ¿no? Que le preguntaban, bueno, pero profesora, pero esto es una copia, ¿no? Esta fuente que hay aquí es una copia, ¿no? Decía, sí, es una copia. Los originales están guardados en un almacén de Alhambra, ¿no? Eso, bueno, eso lo he escuchado yo, ¿no? Evidentemente no es así. Hay una réplica que se hizo en los años 70, ¿no? Se acabó prácticamente 20 años después, ¿no? Que fue utilizada por el equipo de restauración encabezado por Pedro Salmerón, que también va a estar con nosotros, para establecer cómo se iba a hacer el sistema de restauración de la propia fuente. Pero si fue importante el Palacio de los Leones en su contexto, fue importante muy especialmente por la investigación, la intervención arqueológica que se hizo. Y como desde el principio vengo diciendo, es una intervención que es una moneda de 2 caras. En primer lugar, fue muy importante por lo que aportó de información y porque era la primera vez que globalmente se intervenía de una manera científica, de una manera, digamos, rigurosa y vigilada, todo lo que es el recinto del palacio y muy especialmente el patio, ¿no? Pero también, como digo, hay que hacer autocrítica, ¿no? Probablemente sea la única intervención arqueológica que se ha hecho en la Alhambra, científica, los últimos 30, 40 años,
cuyos resultados no han sido publicados, digamos, oficialmente, sino que se han hecho pequeñas exposiciones como esta que estoy haciendo yo ahora o como otros que han intervenido en la restauración, en la intervención, han ido haciendo y que además ha carecido de una dirección facultativa adecuada según establece la normativa de las intervenciones arqueológicas, porque la dirección de esta intervención figuraba la directora del Patronato de Alhambra de entonces, que no era la persona adecuada, digamos, técnicamente para hacer esa dirección, con lo cual ha generado todo un problema administrativo que todavía hoy se arrastra, pero que no impide, eso sí, tengo que decirlo, la valoración de los resultados de esta intervención, ¿no? Y para eso me he traído pues, estas imágenes, ¿no? Porque la intervención nos permitió, por un lado, digamos, desechar la teoría que estaba impuesta desde los años 60 de que en el Patio de los Leones había unos jardines inferiores en los 4 parterres, ¿no? Como desarrollo del trabajo de Bargebur, ¿no? Que fue publicado por un profesor de Historia del Arte, creo que era escocés, ¿no? Y que tuvo una enorme influencia incluso en el propio patronato, porque el propio patronato decidió poner jardines en el Patio de los Leones, ¿no? Y que aquello fue un auténtico disparate, ¿no? Se llegó incluso a recurrir a explicar que el Patio de los Leones era testimonio de los Kaharbagh, esos jardines colgantes que había en Oriente, ¿no? En la India, y que tenía una influencia en el occidente. Bueno, eso que generó toda una montaña de artículos, de reflexiones, y que gracias a la intervención arqueológica hoy día están completamente denostadas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que debajo del Palacio de los Leones había otro palacio, había unos restos importantes, ¿no? Y, por otro lado, también sirvió para poner definitivamente en solfa la teoría de que en la época de los Contreras se hizo un subsuelo, digamos, de cemento ruso, ¿no? De cemento muy ruso, una capa muy gruesa, y que por tanto se había excavado todo el palacio y no iba a quedar absolutamente nada de lo que había por debajo. Bueno, pues resulta que esa capa de cemento que se puso para recoger la agua de lluvia y reconducirla y evitar que se socavaran las galerías, ¿no? Pues tenía apenas ni 2 dedos siquiera de grueso, ¿no? Fue una capa simplemente de impermeabilización, podríamos decir, que realmente lo que hizo fue, evidentemente, bajó el suelo, pero no afectó como se pensábamos, ¿no? Los que nos ocupábamos de la arqueología en aquellos momentos. Y que tuvo, como digo, la vigilancia y el control de gente que incluso, digamos, manifestaba ideas contradictorias con respecto a eso. Por eso he traído esta fotografía, porque aparece el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de aquel momento, aparece Antonio Fernández Puerta, el catedrático de arqueología, bueno, de Historia del Arte Islámico, con nuestra compañera Pura Marineto, la responsable del Museo de Alhambra. Todavía vivía Domingo Sánchez Mesa, que era el director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Aquí estoy yo, pero está también Carmen Justi, que entonces, nuestra compañera, que entonces era jefa de servicio de investigación, o el propio investigador Carlos Sánchez. Es decir, esta intervención fue visitada por toda aquella gente, mucha más gente que no he podido traer la fotografía, no cabría aquí, habría que dedicarle solamente un curso a esto, pero bueno, todos aportaron, todos vieron, todos controlaron, todos anotaron y todos concluyeron sus propias teorías, ¿no? Estas teorías creo que están muy bien representadas en esta imagen, es decir, bajo el Patio de los Leones apareció el jardín del palacio, eso que veíamos antes, es decir, cómo estaba articulado ese ámbito palatino, que era un jardín que pertenecía al palacio de Ismail I, a ese primer palacio que luego va adaptándose según van creciendo, según va pasando el siglo XIV, y que es adaptado muy probablemente con pocas intervenciones por Yusuf I y finalmente por Muhammad V, que al final, a partir de 1370, como digo, no antes de 1375, probablemente 72, arrasa por completo, digamos, deja a nivel del suelo y le planta encima todo lo que es la estructura arquitectónica del Palacio de los Leones, sobre todo, como pensamos algunos, con un suelo nuevo, un suelo que lo que crea es una capa, ese sí que es un auténtico compartimento estanco, ¿no? Que hace que lo que está por debajo se mantenga. Y fue una de las grandes sorpresas la de la intervención, ¿no? Toda la articulación y el descubrimiento de la estratigrafía científica, con métodos estratigráficos contemporáneos, de todo lo que había por debajo del Palacio de León y, por tanto, los diferentes niveles que tienen recogido brevemente en esta, por otro lado, muy conocida
exposición, ¿no? Y que tuvo como, digamos, uno de los elementos culminantes que no se conocían, se sospechaban, pero no se conocían, nada menos que esta galería, ¿no? Esta acequia transversal, que hubo que incluso meter un rover para explorarla interiormente, que era la que abastecía de agua, probablemente de la etapa inicial, de época de Ismael I, la propia alberca de Comares, ¿no? La propia alberca anterior a la alberca de Comares es posible, ¿no? En fin, algo muy importante. Pero quizás a mí lo que más sorprendente me dejó cuando se hizo esta intervención fue nada menos que el análisis de las columnas estratigráficas edafológicas para las que se acudió a una grande especialista de la Universidad de Córdoba que tomaron un análisis estratigráfico de muestras de polinología y de carpología. Es decir, analizaron justamente científicamente lo que había por debajo, lo que había presente en el jardín, porque esto que tienen ustedes aquí es justamente uno de los jardines laterales que había en ese jardín previo a la construcción del Palacio de los Leones, y que gracias a este análisis carpológico, es decir, de las semillas, y edafológico, de las muestras que había en el aire en el momento a partir de 1370 en el cual se pone la alosa sobre el Palacio de los Leones, y quedaron selladas para que en el siglo XXI pudiéramos nosotros analizar y saber pues todas estas especies que pululaban en el aire en la Granada del siglo XIV, o estas semillas que figuraban en ese jardín que fue tapado por la intervención de Muhammad V. Algo realmente sorprendente, porque aparecen, bueno, llegaron a aparecer incluso me decían las investigadoras cordobesas, que incluso habían descubierto lo que podía ser una pequeña escudilla que se le había caído a alguien en un momento determinado en el jardín, y aparecían lentejas, que habían sido descubiertas de cómo se utilizaban en aquel momento. Es decir, la información científica que puede traerse de ese análisis realizado en una intervención patrimonial en ese palacio de la segunda mitad del siglo XIV, todavía hoy queda abierta para futuros investigadores. Y una de las cosas importantes que supuso la restauración del patio, y especialmente la excavación, fue esto que tienen ustedes aquí abajo, la convocatoria de un debate que fue riquísimo para lo que supuso el descubrimiento del Patio de los Leones anterior a Muhammad V. Y se vio la confirmación de la tremenda relación personal, pero también cultural, patrimonial, que tenía Muhammad V con su vecino cristiano, con Pedro I, y del cual, digamos, convirtió lo que hoy vemos desde otra perspectiva más contemporánea, si queremos en clave un poco humorística o reivindicativa, ¿no? Ese boomerang que se establece entre Sevilla y Granada. Dos conceptos, dos polos muy diferentes entre la Al-Ándalus, conquistada ya desde el siglo XIII, principio del siglo XIII, para la cristiandad, y una Granada o un Al-Ándalus que permanece todavía 260 años bajo la cultura del Islam, pero que entre ambos se crea una permisividad, una transformación, incluso, por qué decirle, una especie de pique, ¿no? Para ver quién hacía lo mejor o quién conseguía representar mejor quién era el primus inter pares en aquel momento, en aquel ámbito cultural, como veremos también en el curso, en algunas de las intervenciones, que se crea la permeabilidad entre lo que se estaba haciendo en la cultura de la cristiandad en Italia, en Alemania, ¿no? Y lo que se mantenía todavía como resumen de 600 años de cultura en Granada, en la Alhambra, ¿no? Y que se permitió descubrir, por ejemplo, el Patio de las Doncellas, que en aquellos momentos, un poco antes de la intervención de Alhambra, se había excavado. Todos recordarán el Patio de las Doncellas solado de mármol. Y todos recordarán que en la intervención que se hizo, en la cual estuvo presente gente del CSIC, creo que está por aquí Antonio Orihuela, pero hubo gente... Antonio Almagro, por ejemplo, creo que fue uno de los que intervino en aquella recuperación de lo que había por debajo del Patio de las Doncellas, que se encontró precisamente un jardín atravesado por una acequia de época almohade, justamente lo que, digamos, probablemente Ismael I, probablemente la Alhambra, se fijan. Es decir, la Alhambra se construye, el primer alcázar de la Alhambra es posible que se construyera siguiendo un poco el esquema almohade
cuyo representante más evidente en aquellos momentos probablemente era el Alcázar de Sevilla, ¿no? Y que sirvió de modelo, ante el cual, que es lo que hemos descubierto ahora, ¿qué pasó? Muhammad V puso probablemente el suelo de mármol encima y lo que hace el rey castellano es imitar o recuperar otra vez el boomerang y pone en el Alcázar de Sevilla otra vez el suelo de mármol, es decir, un boomerang permanente. ¿Qué ha pasado? En Sevilla han dejado visto el jardín previo, el jardín atravesado por la acequia, y nosotros hemos recuperado el suelo de mármol. Es curioso cómo culturalmente las intervenciones nos muestran esta alternativa que está permanente y que yo creo que, por supuesto, no va a ser permanente, o sea, no va a ser eterna. Veremos futuros patios de los leones, bueno, veréis algunos de los más jóvenes y nos muestra la riqueza, la viveza en la que todavía tiene el espacio. Bueno, no me gusta el título que he puesto aquí en este bloque que voy a desarrollar a continuación, porque lo de laboratorio es una palabra que aquí, especialmente en la Alhambra, procuramos huir de ello. No nos gusta y, por supuesto, rechazamos siempre que decimos que la Alhambra es un laboratorio, porque realmente la Alhambra no debe ser un laboratorio. La Alhambra debe ser, si queremos, un escenario, ¿no? Un escenario para, digamos, investigar, para conocer, para divulgar, ¿no? Esas tres patas de nuestro patrimonio histórico, ¿no? Pero, de facto, la Alhambra muchas veces se convierte en un laboratorio, querámoslo o no. Y a lo largo de los últimos 20 años, quizá incluso menos, se ha convertido en escenario de investigación científica a través de elementos, digamos, técnicos. Voy a pedir disculpas a aquellos que se sientan, un poco, pues, no sé. Bueno, vamos a verlo. Esto que tienen aquí en imagen es una cosa que para los que nos formamos en los años 70 y 80 era como si ahora nos hablaran de los viajes a Marte, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya bacterias que con un tratamiento especial puedan colaborar en la reconstrucción, digamos, espontánea, natural, sin elementos materiales, ¿no?, añadidos en la restauración, en el mantenimiento de piezas originales, ¿no?, en el tema de la piedra, por ejemplo, ¿no? Pues bien, esta bioconsolidación de los materiales de las columnas en el Patio de los Leones, que todavía está en marcha, o sea, esto que le he puesto aquí es simplemente una pincelada que se inició, bueno, que se publicó en el año 2017, pero que se inició mucho antes, por supuesto, a petición del Patronato de Alhambra, aunque digamos que quisieran llevar un poco la medalla o están desarrollándolo, es un poco el Departamento de Petrología y Mineralogía de la Universidad de Granada, que realmente lo que ha hecho ha sido colaborar con el Patronato de Alhambra. Bien, es verdad que en 2013 hubo una exposición pública en la sala de conferencias, precisamente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde expusieron los resultados experimentales de la restauración de la portada del monasterio de San Jerónimo, ¿no?, donde se obtuvieron unos recursos, unas conclusiones muy importantes que han servido para experimentar en la propia Alhambra y que, como básicamente, pues, está explicado aquí un poco con las técnicas de difracción de rayos X, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, etc. Y que ponen precisamente el Palacio de los Leones en la vanguardia, digamos, de la experimentación y de la solución de los problemas de conservación a nivel patrimonial en todo el mundo. Seguramente habrán visto hace muy poco tiempo, este verano me parece que fue, en toda la prensa una campaña de el descubrimiento del porqué del color púrpura de las cúpulas de los mocárabes de Alhambra. Bueno, esto que fue explicado por, entre otros, mi querida compañera catedrática del Departamento de Mineralogía, Carolina Cardel. Realmente, este señor que tenemos aquí a mi derecha lo había hablado ya décadas antes, ¿no?, con el tema de su tesis doctoral, ¿no? Pero lo que sí nos sitúa es la realidad. Es decir, la realidad es que hoy día tenemos a nuestra disposición unos recursos técnicos que ya quisieran haber tenido en la época de Leopoldo Torres Balbás, por ejemplo, incluso de Prieto Moreno posteriormente, dos de los grandes interventores en el patrimonio que hoy observamos, ¿no?, y que pues convierten a lugares como es el Palacio de los Leones, objeto de este curso, en algo realmente espectacular. Como espectacular no puede ser de otra manera, y quisiera que fuera un homenaje muy sincero a Ramón Rubio, por su generosidad y sobre todo por su capacidad en el descubrimiento, en el invento y en el registro, ¿no?,
del patentado, digamos, de ese mortero Alhambra, del que todo el mundo habla ahora mismo fuera de Granada, en muchos lugares de laboratorios, ¿sí?, de investigación científica sobre el tema de las yeserías en todo el mundo, en todo el norte de África. Ramón no para de ser solicitado para ir a Egipto, para ir al Magreb, ¿no?, para aplicar todo esto. ¿Por qué? Pues porque fue el descubrimiento muy sencillo, muy elemental, supongo que nos hablará él a lo largo del curso, de la importancia que tiene precisamente la intervención con materiales que sean no permanentes y que además permitan observar en cada momento cómo han sido la evolución de esas intervenciones en el tiempo. Y que se aplicó, por ejemplo, en las restauraciones que supongo que también saldrán a lo largo del curso en el alicatado de la Sala de los Reyes. Una restauración que quizás no se ha explicado demasiado, no sé si estoy reventando algún tipo de explicación, pero me parece una de las cosas más geniales que ofrece técnicamente el Patronato de Alhambra culturalmente a la sociedad contemporánea, que es la restauración de las restauraciones. En el siglo XIX, los alicatados de la Sala de los Reyes prácticamente se pierden por el tema de la humedad, por el tema de la capilaridad de los muros, etc. Y por falta de recursos, pues se recurre a las modas o a los recursos técnicos geniales de cada momento y deciden, digamos, reconstruir todos los alicatados con una mímesis de los alicatados mediante yeso, ¿no? Un yeso coloreado. Un yeso coloreado que apenas dura pues 2-5 años, ¿no? Y que la propia humedad pues lo que hace es que, digamos, devalúa otra vez ese recurso técnico de un momento determinado y hay que volver a restaurarlo, ¿no? Estas imágenes de color que tienen aquí abajo son precisamente de cómo ha estado la Sala de los Reyes precisamente hasta hace apenas 10 años, ¿no?, aproximadamente, quizá un poco más, en el que el Departamento de Restauración deciden intervenir precisamente con la técnica del mortero. Es decir, nosotros hoy día, si vemos esta sala tan magnífica, tal como la percibimos, probablemente mucha gente no sabe que la mayoría de las zonas de alicatado son simples paneles de yeso restaurados de la restauración del XIX. Es decir, en la Alhambra no solamente se restaura la arquitectura medieval islámica, sino también las propias restauraciones, algo que me parece absolutamente genial y con un valor patrimonial contemporáneo absoluto. Como también es muy importante, y confieso que he tenido que improvisar estas imágenes porque no he tenido recursos, se ríe María José, para poder hacerlo más contemporáneo, pero desde hace ya también unos pocos años, no demasiados, ¿no?, las restauraciones en los techos de madera, quizás guiados por la famosa pieza del techo de Comares, que saben que en el 58 se le dio la vuelta y había un texto árabe detrás que ha servido durante 30 años a Federico Cabanela y otros investigadores para conocer el significado simbólico de ese techo, ¿no?, en época medieval, ¿no? Bien, pues eso que aparecía como una cosa, una especie de clavo ardiendo, ¿no?, una especie de simplemente un hecho único en la Alhambra, resulta que es algo habitual, que es algo muy corriente, que detrás de la madera, es decir, la otra cara de la cubierta, que solamente es percibido evidentemente por los técnicos de nuestros departamentos de restauración, cuando se suben al andamio y levantan esas piezas originales, al darle la vuelta aparece una información iconográfica espectacular, donde aparecen figuras como leones, como aquí vemos algún animal, ¿no?, este perro que está, es decir, incluso aquí aparecen no se ve muy bien en la fotografía, pero incluso a veces aparecen textos, aparecen incluso caricaturas, ¿no?, de algún personaje de época medieval, los propios artesanos que estaban estaban montando esos techos espontáneamente para, como decían los músicos, para calentar dedos, pues empezaban a hacer pequeños dibujitos en la pieza por detrás, ¿no? Y que resulta que hoy día, analizados desde un punto de vista patrimonial, científico, contemporáneo, dan una información tremenda. Pero claro, el curso está centrado en la Sala de los Reyes. Tenemos que hablar un poquito sobre la Sala de los Reyes. Y al hablar de la Sala de los Reyes tenemos que hablar de este espacio vestibular tan impresionante que hoy reconocemos en la fotografía de color que tienen a la izquierda y que ha dado lugar a interpretaciones museográficas como esta que tienen a la derecha, que si no me equivoco, no sé si está por aquí Bárbara, creo que es un positivado, digamos, de una de las láminas de vidrio del archivo personal de Leopoldo Torres Balbás, que hace unos años se incorporó al archivo de la Alhambra y que nos aparece un poquito cómo pudo ser este palacio
evidentemente una interpretación de principios del siglo XX, pero cómo pudo servir de lugar de recepción, ¿no? Lugar de tertulia, lugar de espacio en un palacio tan importante de ese final del siglo XIV como fue el Alcázar del Riad a Said. Y para ello me propongo analizar muy brevemente y también, por qué no decirlo un poco polémicamente, cómo percibimos hoy día este espacio del palacio. Y quizás las últimas investigaciones nos llevan siempre pensando en lo que es mi obsesión, como ya saben, y le he dicho anteriormente, el análisis de las palabras árabes, cómo se designaban y qué conceptos hay en lengua árabe de esos espacios que materialmente, arquitectónicamente, espacialmente conocemos, ¿no? La Sala de los Reyes era una sala vestibular, una sala de recepción, una sala basilical. Es decir, retomamos los manuales de arte islámico de los años 60, de los años 50, en los que hemos estudiado los que ya no peinamos canas, ni peinamos nada, porque no podemos hacerlo, porque han pasado mucho tiempo, pero que permanentemente nos están bombardeando, ¿no? Con nuevas interpretaciones, con nuevas hipótesis, pero a veces las hipótesis son muy peligrosas, porque claro, una cosa es lanzar una hipótesis y otra cosa es probarla, y otra cosa es concluir que esa hipótesis sea realmente la correcta, sea la definitiva. Entonces yo creo que volviendo un poco hacia atrás, volviendo a repasar un poco lo que la historia de la arquitectura y los grandes especialistas que nos han precedido han analizado los espacios, a través del análisis espacial, patrimonial, material, pero también lingüístico, nos habla sobre esto. Y por supuesto hay que irse al diccionario de Federico Corriente, ¿no? La palabra que los manuales de historia del arte hablaban de la Sala de los Reyes y tantas otras salas, hablaban de salas basilicales y hablaban de el majlis, ¿no? ¿Qué significa majlis? Pues es una raíz cuya raíz es yalsa o yalasa, que significa elevación, entre otras cosas, ¿no? Estar sentado, en fin, algo peñasco, es decir, nos está diciendo que hay algo destacado. Y la palabra majlis, que ya es una ampliación de la raíz yalasa, ¿no? Significa justamente lo que aparece aquí, en esta voz que he copiado del diccionario de Federico Corriente, ¿no? Asiento, consejo, tribunal, asamblea, concejo, concilio, colegio, audiencia. Anda que no tiene significado la palabra majlis, ¿no? Es decir, es un espacio donde se produce un diálogo, un diálogo con una representación. Estamos hablando, insisto, de finales de la Edad Media, en el ámbito arquitectónico de la arquitectura del Islam occidental final, que al otro lado de la frontera estaba ya el humanismo, estaba ya el Renacimiento, ¿no? Donde el ámbito, digamos, representativo, simbólico del poder había evolucionado, era muy, muy cambiado, ¿no? Pero en la Sala de los Reyes, ¿por qué no? Debemos analizar un poco su espacio y vemos que el espacio es un espacio tripartito. Tiene los tres grandes iguanes cubiertos por las bóvedas de piel que vamos a ver y estas otras dos laterales, es decir, serían 5, pero las 3 de las salas de las pinturas tienen evidentemente un valor, digamos, tripartito, que nos recuerda, ¿por qué no?, el Salón Rico de Medina Zahara, ese elemento iconográfico que estaba impreso en la cultura del Islam occidental, en Al-Ándalus, y que servía, en cierto modo, de modelo, posiblemente, como decía Fernández Puerta muchas veces, y como hemos hablado otras veces, incluso pues con Antonio Orihuela y otros especialistas, ¿no? Quizás algo no tan perseguido, no tan, digamos, proyectado por el alarife, sino como algo ya impreso, algo como estaba en el subconsciente, digamos, de ese alarife, ese constructor que iba a representar una sala de poder que tenía que tener unos ámbitos, digamos, de consejo, de recepción, de majlis, ¿no? Y que, ¿por qué no? Podemos poner también en relación al Gran Salón del Trono de la Alhambra, al Gran Salón del Trono de Yusuf I, ese gran salón único en la arquitectura del Islam occidental, que tiene también una distribución tripartita de los iconos, de las alcobas, ¿no? Del espacio central, ¿no? Y que, en cierto modo, coincidiría con la propia articulación tripartita de la propia Sala de los Reyes. Pero no solamente queda ahí la referencia, sino que precisamente en el libro de Rafael Pérez Gómez, en esta Alhambra de belleza abstracta, que lamento que Rafael no esté aquí, me parece que no está, pero él tenía intención de venir, me dijo, hace un descubrimiento que me parece genial, o hace una aportación hipotética,
¿no? Porque todo esto son planteamientos de hipótesis que seguramente habrá investigadores que luego rechacen y luego saquen información de que esto no es así, porque tal y cual, ¿no? Pero a día de hoy me parece genial, ¿no? Él descubre que precisamente las bóvedas que preceden a los techos con pintura sobre piel, estas bóvedas de mocárabes que tienen planta cuadrada, lo que suponen en este análisis que hace y que publica en este libro de Alhambra, de belleza abstracta, es precisamente el mismo esquema que desarrolla el techo del Salón de Comares, es decir, la percepción de los 7 cielos islámicos superpuestos con un valor, digamos, evidentemente en un majlis, ¿no? En una sala de representación del poder, del trono del sultán, donde el sultán recibe y decide las cosas importantes de su momento, ¿no? Que subraya, digamos, la importancia de esta sala de los reyes en relación precisamente nada menos que al Qum Arsh, ¿no? A Comares, ¿no? El gran salón del trono de la Alhambra antecedente a Muhammad V. Es decir, el propio Sala de los Reyes, la propia Palacio de los Leones, también pudo ser leída por aquellas personas que conocían evidentemente en aquellos momentos que ahí también había una representación simbólica del más allá, de la trascendencia que venía a refrendar el poder material terrenal del sultán que se sentaba abajo. En fin, me parece que es importante también traerlo aquí. Pero quizás todo esto, rebobinando hacia atrás, tuvo su comienzo precisamente en una decisión del Patronato de la Alhambra de los años 70, de que las pinturas de la Sala de los Reyes, de esto no hablará, me imagino, estoy seguro, Nieves, entre otros profesores a lo largo del curso, la importancia que tuvo esa toma de conciencia, ese decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Estos techos están en un estado deplorable, aquí hay que actuar. ¿Y cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Esto no es único, ¿no? Recuerdo en los libros de actas del Patronato de Alhambra de aquella época, he intentado buscarlo, pero no encontré la referencia. Está transcrito el informe del Instituto del Restauro, ¿no? Que vienen y se quedan sorprendidos desde Italia, ¿no? De qué es lo que hay aquí. Esos techos son absolutamente únicos. No tenemos antecedentes. Conocemos otras cosas, pero a otras escalas. Nunca hemos intervenido en nada de esto. Esto necesita una intervención, ¿no? Y claro, la Alhambra de aquella época pues tenía un museo, tenía un taller muy digamos, ¿cómo decir? Pues poco dotado materialmente, técnicamente, tal como lo vemos hoy día, ¿no? Hoy tenemos unos talleres magníficos en comparación con aquello, entre comillas. Ellos son siempre reivindicativos como tienen que ser, ¿no? Bueno, claro, el comienzo fue precisamente eso, esa toma de conciencia. Y pues a mi padre, que estaba entonces director del museo, y a Manuel Maldonado, que era entonces el artesano, digamos, que estaba al frente del departamento de lo que podía considerarse el departamento de restauración de Alhambra, el que, digamos, como se decía entonces, entendía de restauración, ¿no? Pues se le encargó que hicieran una valoración, un análisis, ¿no? E hicieron un pequeño artículo para Cuadernos de Alhambra, que tienen aquí citado abajo, publicado en el número 6 de la revista, en el año 70, sobre el informe sobre técnicas, restauraciones y daños sufridos en los techos pintados de la Sala de los Reyes del Palacio de la Alhambra. Es decir, el tema de nuestro curso, pues iba a decir 100 años después, tanto no, pero casi tres cuartas partes de un siglo sí, ¿no? Es decir, desde entonces se pone la primera piedra. Y traigo estas imágenes porque, bueno, ha habido alusiones a mi padre y me resulta justo tener que citarlo, ¿no? Y además probablemente sea una anécdota que quizás no conozcan casi nadie o pocas personas, quizás, no sé si vosotros lo he encontrado en alguna ocasión. En el año 1973-74, precisamente a consecuencia de la edición de este artículo en Cuadernos de Alhambra, pues resulta que el entonces director del Patronato de Alhambra, Emilio Orozco Díaz, le pide a mi padre si podía elaborar un texto, un libro centrado exclusivamente en el tema de su artículo en Cuadernos y donde aportara las conclusiones que el Patronato había hecho con respecto a esa, digamos, puesta en valor de aquel momento la situación de las pinturas, ¿no? Y curiosamente se lo pidió Manuel Orozco porque un hermano suyo era empresario y tenía una empresa de curtidos en Cataluña, en Vic, ¿no? Y una empresa modélica en aquellos años del desarrollismo porque resulta que, aunque se dedicaban a la exportación de productos de curtido, pues anualmente, como la empresa iba muy bien
y la sensibilidad de los Orozco es conocida, por lo menos los que somos de Granada y hemos estudiado en la Universidad de Granada, porque todos tenían una formación cultural muy amplia, ¿no? Pues decidieron que parte de los ingresos de esa empresa iban a publicar un ejemplar no venal, es decir, no para distribuir en la biblioteca, sino como elemento representativo de la propia empresa y para regalar a los clientes, etc., ¿no? Y entonces le pidieron que hiciera este pequeño librito, que tuvo, no sé, una edición de unos cuantos cientos de ejemplares y que lógicamente se agotó rápidamente, entre otras cosas porque no se vendía, no se distribuía. Era una cosa puramente regalo, pero que realmente me pareció a mí en aquel momento y luego posteriormente pues, una referencia importante de aquellas cosas. Con la muerte de mi padre en 1986, el Patronato de Alhambra de aquella época inauguró una colección de publicaciones que se llamaba la serie Minor, en la cual, con pequeñas ediciones, reproducían textos que habían sido referencia en la formación o en análisis de elementos patrimoniales relativos a la Alhambra y que bien se habían perdido sus ediciones o habían sido ediciones muy limitadas que eran de difícil obtención entonces, y entonces se hacía una especie de reedición que servía de homenaje al autor. Y Mateo Revilla, entonces director del Patronato de Alhambra, me propuso la posibilidad de que el Patronato hiciera ese libro en homenaje, que es este que tienen aquí a la derecha, que también, por cierto, ya está agotado, pero que también no deja de ser una transcripción del texto del libro anterior. Simplemente una anécdota que quería contarles, porque me parece que ya que vamos a hablar de las pinturas, había también que aportar aquellas cosas que quizás son menos conocidas. Bien. Me parece que no he llegado todavía a la mitad, pero bueno, creo que me quedan 5 minutos. Bueno. Y una de las cosas importantes que se descubrió, o que no se descubrió, sino que se aportó en esa investigación fue precisamente la situación, lo que supuso el gran daño para las pinturas, que saldrá a lo largo del curso, por lo tanto no me voy a detener mucho, de la construcción ya en época cristiana de una galería sobre los techos, ¿no? Los techos originalmente tenían una aireación, el trasdo de las pinturas a través de las propias ventanas, de las propias celosías de la Sala de los Reyes, y al construir encima lo que se hizo fue encerrar y pisar sobre los propios techos, que le hizo un daño tremendo. Aquí tenemos justamente el momento en el que aparece los 3 techos que salen encima, y esta fotografía antigua donde se ve todavía el sistema de aireación de las pinturas, algo que su desvirtuación supuso un daño irreparable. Y, lógicamente, en este caso, la restauración de la Sala de los Reyes, de las pinturas, comenzó, nunca mejor dicho, por el tejado, porque era precisamente el elemento más imprescindible, es decir, evitar que esa modificación de las cubiertas dañara a lo de abajo. Y para eso pues quedaron vistas el trasdo de las bóvedas, es decir, las barcas. Unas barcas que no voy a detenerme mucho porque ya no tengo tiempo, pero supusieron todo un descubrimiento. ¿Por qué? Pues porque en la documentación que se manejó en aquel momento resulta que en algún momento de la documentación aparecía como que para construir este tipo de techos era necesario contar con las personas que sabían alarife, arafa en árabe, conocer, saber de este tipo de construcciones. ¿Quién sabía de unas barcas invertidas? Pues evidentemente los marinos, es decir, aquellos que trabajaban en las atarazanas del reino nazarí, posiblemente Málaga, posiblemente Almería o posiblemente Almuñécar. Y curiosamente, hablando sobre esto, espontáneamente, con un viejo amigo con el que he retomado mi relación después de muchos años, fue compañero de carrera en los principios de los años 70, cuando yo estudiaba en la Universidad de Granada, mi querido amigo Juan Bolívar, que se dedica a la filología y tal, pues me dijo que en Almuñécar precisamente había una asociación que estaban intentando recuperar el sistema de armazón de esas cubiertas, de esas barcas, de una manera artesanal. Y yo le pedí que me trajera toda la documentación posible para exponerla aquí y se la expongo, simplemente en estas imágenes, puesto que no me da tiempo de desarrollarlo. Pero ya me ha matado. Bueno, como ven, el sistema de construcción de barcas es algo realmente impresionante y la documentación histórica que hay acumulada en procesos de investigación en los cuales quizás el último eslabón sea precisamente las barcas del techo de Comares, del techo de los Reyes, que nos va a contar Pedro Salmerón y todos aquellos técnicos que intervinieron en su momento, la hace espectacular. Rocío Díaz ha hablado de la importancia que le concedió desde que llegó a la dirección del Patronato de Alhambra
cuyo proceso de culminación es precisamente este curso, para intentar poner en valor y explicar a la sociedad, tanto a la científica como a la divulgativa, de lo que se estaba haciendo y lo que le estamos explicando en estos momentos, ¿no? Y para eso le he traído la portada. Esto que tienen aquí en la reproducción, no le he pedido permiso a Elena, pero imagino que me lo concederá, es justamente el documento oficial con el cual el Patronato de Alhambra se presentó a los premios Europa Nostra del Premio de la Restauración del Patrimonio, ¿no? Y que ella se ocupó de coordinar y de soportar a todos los que teníamos muchas cosas que decir sobre aquello, y sobre todo a dirigir la traducción al inglés, porque había que presentarlo en inglés o en francés, ¿no? En inglés, ¿no? Y que, bueno, esta es la portada de los premios 2001. Claro, muy brevemente, porque ya sí que es verdad que estoy fuera de lugar, pero es quizás la parte más de meollo de esta situación, es que, ¿y estos reyes qué eran? ¿Eran los reyes de Alhambra? ¿Quién estaba sentado allí? ¿Qué representa la cúpula central? ¿No? Si mirando la literatura, las publicaciones, pues está resumido ahí. Reyes, jueces, notables, un tribunal, un consejo, animada tertulia, interpretaciones diferentes. Yo me he traído este dibujo que me he bajado gracias a la colaboración de mi querido compañero, al que he hecho mucho de menos. Está allí, no quiere que hable de él, pero bueno. Tú. Bueno. Arquitecto. Bueno, ya me han puesto nervioso. Bueno, en fin, es un dibujo de una acuarela de William Gell, y que está en el archivo del British Museum, y que aparece una personificación y un detallado análisis de las figuras que aparecen aquí en este entorno. Evidentemente, interpretaciones ha habido muchas, ¿no? Pero recientemente, sorpresivamente, esta primavera me llama un doctor que se ocupa de este tema, que se llama Daniel Werner, y que está hoy entre nosotros, que además de doctor en historia es un gran observador y es un representante de la nueva hornada que hay magnífica de guías turísticos formados en la universidad y por tanto con una formación digamos espectacular, que me propone una distribución espacial de los sultanes y que él agrupa como ven ustedes aquí en este espacio tan importante, ¿no? Yo no tengo tiempo, Daniel, lo siento, pero está aquí sentado con nosotros y si quieren luego preguntarle, pues estoy seguro que hace una distribución muy, muy sugerente y muy, muy seguible, digamos, ¿no? Basado fundamentalmente en lo mismo en lo que yo he intentado analizar, ¿no? Quizás en la Lamja al-Badriyya de Ibn al-Hatib, y que, bueno, en el cual quizás, pues, este personaje del centro, los que están en eje, evidentemente tienen que ser los más importantes porque están en el eje y en torno a ellos se distribuyen el resto de personajes, ¿no? Pero curiosamente, siguiendo a Teresa Pérez Higuera en ese trabajo que hizo en el 94, resulta que descubre que la mayoría de los personajes se agrupan y hay personajes que tienen dualidades, es decir, podemos identificarlo con dos conceptos que hacen, es decir, hay dos sultanes que visten igual, nada más que dos, hay dos que nada más que no mueven las manos, uno de ellos el del eje. Y hay dos con barba roja, hay dos imberbes, hay dos usurpadores, es decir, ¿habría posibilidad de que fuera una representación de los reyes, como dice la literatura clásica, de los reyes de Alhambra? Evidentemente, de un punto de vista patrimonial, los arabistas, los conocedores del mundo islámico, dicen que no, porque jamás se le hubiera ocurrido a un ciudadano islámico musulmán de aquella época pensar en una representación conjunta a la vez de esos personajes sentados simultáneamente, que eran jueces en ese espacio tan palatino, tan importante, eran, en fin, y simplemente le he traído esta, tenía mucho que decir de esta imagen, pero no me permite el director del curso. Lo que sí es importante es lo que yo considero en las salas laterales. Las salas laterales yo la he llamado como un auténtico vademecum animalario y botánico representativo de lo que puede ser una biodiversidad medieval. Tenemos una paleta y una variedad de elementos que van a ver y lo van a estudiar los especialistas a lo largo del curso, espectacular. Desde los árboles, las flores que he identificado, me resulta sorprendente el trigo de aquí abajo, o por ejemplo estos tulipanes que aparecen en más de una de las pinturas, con un realismo asombroso para ser final del siglo XIV en un palacio islámico, aunque fueran artesanos medievales cristianos, ¿no? O las aves que son realmente espectaculares, ¿no? Este nido
de este pajarito con sus crías aquí, o que le llamó la atención, por ejemplo, a Isidoro Marín, ¿no?, que recoge en su calco que tenemos en el archivo de Alhambra esta representación de variedad de patos que aparece, es decir, un animalario, una biodiversidad medieval en los caballos, en los équidos, los leones. Fíjense este detalle de la cola de uno de los caballos con un nudo de la cola característico de cómo se hacía el trabajo en aquellos momentos. Este mono sobre un bueno, los perros, en fin, lo que es la caza. Acabo con clave de humor. Sí, un chiste. Para ya el... Bueno, vamos a intentar acabar. Pido disculpas por esta ligereza que voy a cometer a continuación, pero me parecía que era una forma, bueno, diferente de terminar esta intervención. Lo que ven aquí, evidentemente, es nada menos que lo que aparece en todas las referencias de los manuales del patrimonio histórico, el antes y el después, el pabellón oriental de Levante de Alhambra. ¿Por qué le llamaban pabellón oriental? Palabra doble. ¿Era oriental porque se encontraba, como decía Leopoldo Torres Balbás aquí abajo, a levante? ¿O era oriental por el tipo de escamas que le ponen en 1860 y tantos? Ya no recuerdo ni la fecha, ¿no?, por las prisas que ha metido. En 1859, ¿no?, el proyecto de Puznaire y Rafael Contreras, ¿no?, y que luego Leopoldo Torres Balbás desmonta, ¿no? Había detrás quizá una especie de... A pesar de toda la polémica tan cruda que hubo con Leopoldo Torres Balbás, que le obligó al final a tener que salir por pierna un poco de Granada, ¿no?, y que sin embargo hoy recuperamos con su esencia más originaria. ¿Por qué no recurrimos al humor? Aquí tienen una representación un poco, una síntesis de lo que ha significado el Palacio de los Leones, también de una perspectiva humorística, y no exenta de acidez y de dureza, ¿no? Pero fíjense ustedes aquí arriba de López Sancho cómo representó genialmente en 4 imágenes cómo era la interpretación en aquel momento de la modificación de la cubierta oriental del Patio de los Leones, o cómo ha supuesto la modificación de la fuente a lo largo de la historia, en la época del franquismo, digamos, o incluso en nuestra época contemporánea, los dos directores democráticos, cómo han sido percibidos por el sentido del humor. Y claro, hablar de humor en Granada hay que irse a la plaza de Virrambla, en las fiestas del Corpus, a las Carocas, ¿no?, donde prácticamente no hay año que no aparezca una referencia, o si queremos incluso a la aprehensión de la imagen del patio para elementos tan importantes como un billete de 500 pesetas, ¿no?, de los años 70, o la moneda reciente de 2011. O lo que la creatividad actual, contemporánea, de grandes artistas como que tenemos aquí, como Beppe Fornasa, por ejemplo, que hace esta interpretación de gatos en torno a la fuente, o Alberto Caballero, ese gran fotógrafo que ha colaborado con la Alhambra, ¿no?, donde inunda el Patio de los Leones mediante la fotografía. Y prometo que no tiene nada que ver, a los que sean futboleros, lo del cartel este del partido de Butarque, donde ayer en Granada pues perdió sus opciones de subir a Primera División otra vez, ¿no?, porque fíjense ustedes la presentación que hicieron en el estadio. De verdad que esto es de hace varios años, no es de ayer, pero bueno. O esta presentación con instrumentos musicales de la recreación de un león en la planta baja de Granada. Bueno, todas las imágenes que supone esto. Imágenes que no pertenecen solamente a la creatividad actual, sino que a la internacionalización de este espacio, y que ha dado lugar, por ejemplo, este verano, haciendo una lectura, descubrí esta representación, esta sacada del archivo de imágenes del Palacio de Anglada, un palacio que figuraba el conde de Anglada en nada menos que en la Castellana de Madrid, y que en los años 70 fue derribado, desgraciadamente, y que representaba muy bien esa idea de la recuperación de la iconográfica que vemos en estas 2 imágenes de abajo, de Contreras, en la Exposición Universal. Bueno, ya no lo tengo ni anotado aquí, ya no sé ni... Perdona que ya voy a acabar, de verdad, ¿no? De Bruselas en el año 1910, o la famosa de Owen Jones, ¿no?, en Londres, que dio lugar nada menos que a este proyecto filmado, aunque no se ve aquí abajo mucho, lo lamento, esta sección, ¿no?, del propio Owen Jones, ¿no?, para el Kite Bay del Cairo, ¿no?, de Egipto, ¿no?, y que ha culminado precisamente en esta construcción de la réplica del Patio de los Leones en Arabia Saudí, que yo no he visitado, pero sí ha visitado José Miguel Puerta, así que si alguien quiere preguntarle, que aproveche su intervención para preguntarle luego. Evidentemente, Patios de los Leones encontramos, yo creo que en cada nueva promoción de viviendas en cualquier lugar, ¿no? Pero he traído quizá esta representación que me parece muy curiosa, ¿no? Esto que tienen ustedes aquí es nada menos que la casa
de Salvador Dalí, el jardín de Salvador Dalí, donde aparece una fuente de leones remontada por toreros, claro, Salvador Dalí. Esta es la inauguración de la réplica de la fuente en Almería, en el Ejido, ¿no? Hecha con los mismos materiales de la reconstrucción. O esto es unos baños en Archena, en Sevilla, cuya fuente de leones sirve para colgar bueno, esto que tiene aquí es la flor de rute, es una representación de endulce del patio de los leones, o este impresionante farol que hicieron los herederos de Esteves y que para su publicidad, que me he bajado de la página web, utilizan el propio patio para ver la pulcritud. Esta foto la hice yo, ¿no?, de lo que es precisamente o estamos llegando a la época de Navidad. ¿Quién no pone un nacimiento, en este caso una interpretación libre? Por supuesto, como ha dicho la directora, como para la Alhambra, ya hablando más en serio, el premio de Laureates o Laureates de 2021 que le han concedido a la Alhambra por la restauración de las pinturas. Aquí aparecen los 9 candidatos a los premios, los 9 finalistas, para los cuales Antonio Peral, el jefe de Servicio de Conservación, que está ahí arriba, pues se trasladó precisamente a Venecia para recoger el premio en esta sesión que se llevó, creo que fue esta intervención del centro de escocesa, un trabajo de escocés. Bueno, no voy a calificar. Y esta es la portada de la valoración de nuestro premio de Laureates, que viene a confirmar años después el que se recibió en 2013 por la restauración integral del Palacio de los Leones. Como ven, el Palacio de los Leones, ya no tengo tiempo, pero sí voy a acabar con una frase que me encanta, una frase de Robert Irwin. Nadie confunda con el Irwin, el escritor decimonónico. La Alhambra es un soleado mar de misterio, ¿no? Una frase que me parece muy adecuada para acabar esta conferencia de hoy. Espero no haberles cansado. Muchas gracias.